La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María, muy buenos días y preocupantes días con todo lo que ha pasado ayer. Muy buenos días y preocupantes días, pero empecemos con algunas buenas noticias. La primera es, ¿estamos en línea? Porque acá me están preguntando si estamos en línea. Sí estamos. Sí, lo que pasa es que ahí creo que hay una falla en el audio de la página web. Ya, pero no. Se está arreglando. Sí. Nadie lo tiene en sus manos. No. En el Face sí estamos bien. Ya. En el Face y en la radio sí, pero en la web, en el audio de la web está fallando y están viendo ahorita cómo arreglarlo. Sí, ya. Que se vayan al Face. Al Face, muy bien. Entonces, tranquilos, sí estamos saliendo al aire. Dos, bueno, como les contamos ayer acá en el centro de Lima, nosotros estamos, como ustedes saben, en la primera cuadra del Jirón Camaná. Se ha tomado la iniciativa de colocar macetas y conos para separar, digamos, un carril de la vía. Y nosotros no estamos descontentos, estamos contentos, me parece muy bien que se ve bonito. Se ve bien. Ahora, lo que no sabemos es para qué sirve. Eso sí. No hay un cartelito, una pinturita en la solo peatones, bicicletas y peatones, solo bicicletas. Lo único que estamos pidiendo es que por favor nos digan para qué sirve. Y también se cierra muy rápido, ¿no? O sea, sí. Se abre acá y se cierra en la esquina, o sea, sí, pues, no tiene mucho sentido, no tiene mucha continuidad. O sea, me parece muy bien que se recupere el espacio para peatones. Es más, en otras ciudades del mundo, les digo, en Quito, por ejemplo, el centro es peatonal. Así es. Incluso algunos días como los domingos lo hacen completamente peatonal, o sea, te cuadras bien lejos para entrar al centro. Entonces, que se recupere para los peatones me parece muy bien. Lo que no queremos es hacer las cosas nosotros como peatones mal y de repente me dicen, ahí es para bicicletas, ¿qué hace usted para ahí? ¿No? Entonces, acá la gente se pone un poco violenta, ¿no? Entonces yo seguiré yendo por la vereda hasta que me digan que es para mí también y podré caminar. Pues yo camino de acá a la República, que está en la cuadra 3 de Camaná, todos los días. Entonces, como muchos de los que trabajamos acá, todos vivimos pues dando vueltas por acá por el centro. Entonces, lo que queremos es que el alcalde nos ponga un cartelito o nos diga, esto es para la bicicleta, esto es para los pies, ¿ya? Nada más, ¿ya? Y no han puesto ningún cartelito. Nada. No hay nada. Nada, un cartelito nomás. Porque así el que venga en bicicleta, porque ayer veía unos chicos en bicicleta que iban con los carros. Porque pensaban que eso no era ciclovía, sino era para peatones. Pero también veía peatones que iban por donde se supone que es la ciclovía. Muy confuso, que nos digan. Hay un aviso en Twitter que todo lo sabe, dice que es para peatones. Dice, ¿ya? Pero, bueno, todo lo sabe, pero no estoy muy segura, ¿no? Y hay también un tweet de la Municipalidad de Lima que dice que esto se ha hecho para los peatones, pero es parte de un plan de movilidad sustentable. Entonces, plan de movilidad sustentable incluye a las bicicletas, pues, ¿no? Entonces, no me queda claro, ¿no? Y si no nos queda claro a los que trabajamos acá, a los que vivimos acá, bueno, no le queda claro ni a los que pasan de visita, ¿no? Entonces, de verdad que una pequeña explicación brevita, no pedimos nada complicado. Yo los ayudo a difundirla, pero que nos digan, ¿es para bicicleta? Algunos tuiteros me han dicho que sábados y domingos es para bicicleta y 10 semanas para peatones. ¿Dónde dice? Por favor, me he dado la vuelta acá por todos lados. Y como ustedes imaginarán, estas son varias manzanas en el centro, pero solo se comunican entre ellas, porque si es ciclovía, debería conectarse con la avenida Arequipa.
Así es. Por algún lado. Ayer yo me he ido siguiendo la ciclovía buscando la continuidad conexión. y no encontraron. No hay se cierra, continuidad. cada rato se cierra. Sí, pues entonces no es ciclovía, es para peatones. Pero deberíamos saber porque nosotros vivimos acá, no nos han mandado un papelito. En este lote gigante viven los padres, ¿ah? No están los fantasmas, ¿ah? O sea, no están el fantasma de San Martín de Porres ni de Santa Rosa de Lima, están acá los padres, o sea que podrían mandar un papelito, estimados vecinos, ¿no? A partir de la fecha hemos anchado la vereda con pinturita nomás porque no tenemos para gastar, pero más adelante será pues con bien marcada la vereda, no sé, lo que sea necesario. Bueno, de estas noticias agradables, porque es agradable, a mí cuando cierran el centro y caminamos por acá, yo soy muy feliz. Han puesto las plantitas, eso es bonito porque Sí. estamos llenos de cemento. Sí, como las casas se construyen a plomo en el centro, o sea, a plomo con la vereda, entonces claro, no hay posibilidad que tú tengas un retiro, una plantita, nada. Ya ha quedado bien. Pero hay que primero hacerlo sostenible, que es complicado, o sea, duradero en el tiempo, y explicarle a las personas para qué sirve. Sobre todo, mire, acá en el centro yo camino todos los días y hay un montón de personas que caminan a la misma hora que yo. O sea, hay varios usuarios así, ya me saludo con muchos de ellos, que nos conocemos, ¿ya? Entonces, de verdad, los usuarios necesitan saber, y los que saben ya contagian pues a los otros, ¿no? Pero bueno, de cosas positivas en el centro vamos a cosas negativas en el centro de Lima. Hay un sitio llamado Congreso de la República, que queda aquí nomás, también A 4 cuadras. a 4 cuadras de acá, donde pasan cosas horribles. Ayer, a ver, vamos a hacer una lista de 3 o 4 cosas que realmente son sorprendentes. En primer lugar, el señor Chávarri. El señor Chávarri ha sido exonerado de toda responsabilidad por el Congreso de la República en el caso del deslacrado de una oficina lacrada, de donde tenemos imágenes y testimonios, se roban documentos por orden de él. Es impresionante. Ayer este asunto tenía que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que el señor sea acusado constitucionalmente por lo que se llama, en el mejor de los casos, encubrimiento real, aunque podría ser asalto en banda, ¿ya? Pero con los votos del Fujimorismo y el APRA, o sea, Javier Velázquez Quesquén, Karina Beteta, Milagros Salazar, Mantilla. y Mantilla, todos ilustres congresistas, decidieron que todo lo que hemos visto en esas imágenes no existe. Usted ha tenido una ilusión óptica. No entra el señor fiscal de la Nación a sus oficinas, no sale la señora Venegas, ¿no es cierto?, con el otro que era asesor de Jorge del Castillo. Nada de esas personas aparecen, no vimos nada, no distrajeron a la seguridad, no rompieron la puerta, no sale una silla con unas cajas encima empujando la silla. Todo lo que vimos, todo lo que todo el Perú vio de cómo saqueaban una oficina por órdenes de él y que él se retiraba con la misma gente, todo eso que usted vio es falso, no existe. No solamente eso, el testimonio de la señora Rosa María Venegas, excongresista de la República, asesora de Chávarri, que da ante el fiscal ya cuando la conminan a decir la verdad, dice que efectivamente, que fue conminada por Chávarri para meterse a la oficina, romper el lacrado y sacar cajas con información sensible para Chávarri, que nunca sabremos qué era. Ya, todo esto que se llama, como les digo, encubrimiento real, en el más benigno de los casos, cuando podría ser asalto en banda, más o menos, porque más antes lacrada una oficina lacrada por un fiscal, etcétera, en el Congreso decidieron que no pasa nada. Y esos fueron los que lo salvaron, pero hay que mencionar también a los que no fueron a votar. No fue a votar el luchador por la justicia social, Marco Arana. El campeón de la lucha anticorrupción, Víctor Andrés García de la UNE, no se presentaron. Qué raro, ¿no? Qué raro. Y el señor Chávarri salió libre. Libre. No lo pueden acusar. No lo pueden acusar. ¿Y saben lo que dijeron? No, la fiscalía ya está investigando el tema. Esa no es la discusión. La fiscalía puede investigar el tema y hacer las imputaciones, pero el señor tiene el beneficio de antejuicio, porque es fiscal supremo. Y tiene que pasar por el Congreso, nos guste o no. Y dos, en el caso de antejuicio, tú tienes dos formas de sancionar: por infracción penal, pero también por infracción de la Constitución. Este señor ha faltado a todos sus deberes haciendo eso, y perfectamente lo han podido inhabilitar para el ejercicio del cargo y destituirlo de inmediato. Pero no,
está protegido, pero requete protegido. Caso 1. Caso 2, ahí ha estado bien productiva la señora Karina Beteta, y se ha conocido que ha presentado un proyecto de ley, como lo habían anunciado Jenny Vilcatoma y sus amigos, para derogar el artículo que establece los beneficios a la delación premiada en el caso Odebrecht, Lavallato y demás. Con lo cual ya no puede tocar el acuerdo con Odebrecht, pero sí puede tocar el acuerdo con NOAS, porque no se ha concluido con el acuerdo con NOAS, y los demás que puedan darse. O sea, ellos dijeron que estaban dando, ¿cómo era? Que estaban cambiando el rumbo, que iban a trabajar en beneficio del país. Ayer nos dijo Tubino que Jenny Vilcatoma hacía sus cosas sola, que nadie sabía qué hacía. Y ayer nos enteramos que Karina Beteta presenta el proyecto de ley que iba a presentar Jenny Vilcatoma. Un descaro, pues ya es un descaro, ya es, de verdad, es un descaro porque, claro, ustedes dirán, claro, estas cosas son graves, pero más grave lo de Becerril. Claro que más grave lo de Becerril, tiene un muerto en su oficina. O sea, de su oficina. El señor Igor García era técnico durante 5 años en el Congreso, trabajando bajo las órdenes del congresista Becerril. El señor Becerril dice ayer ante la prensa que el día domingo el señor Igor García se fue a un evento familiar y nunca regresó a su casa. Muy bien. Y que lo habían encontrado muerto ayer en la mañana en un descampado. Muy bien. Lo que no dijo el señor Becerril es que él lo había votado el día lunes a este mismo señor desaparecido, que le informan que está desaparecido y él lo vota a la oficina. Ayer trató de justificar que no lo había votado, sino que lo había cambiado de lugar, pero que no había un papel porque... No hay un papel, hay el papel en que lo vota, sí, pero no hay el papel en que lo reubica. Es que dice que le pidió 3 días, como que para ya, pues, pero igual, oye, perdón, y también pone, presenta los 2 papeles, señor, estoy sacándolo de este puesto para ponerlo en este puesto, pero la fecha es a partir del día tal. Por favor, tú no presentas un papel sin el otro, si es que el otro hubiera existido de verdad. Al señor lo habían votado el día lunes, cuando no lo encontraban, cuando el señor Becerril dice que no lo encontraban. Y luego el señor Becerril se inventa un ataque contra él, que no existió nunca. En el día en el cual él señala que fue atacado en Chorrillos, después de ver a Keiko Fujimori, para ser robado y que con la cacha de una pistola lo agredieron, no hay ningún incidente reportado. La seguridad de el congresista Becerril ha informado que hace 3 meses en Surco, no en Chorrillos, un delincuente intentó quitarle el celular, pero no pasó nada porque el celular cayó dentro del carro y el delincuente fue repelido por la seguridad, hecho que fue informado. La seguridad que se le pone a los dignatarios tiene la obligación de reportar absolutamente todo incidente que ocurra. No pueden dejar pasar un incidente, y menos uno en que le han pegado al congresista, según él. Encima mentiroso, pero ya, pues si mientes, ¿no es cierto? Diciendo que te han atacado, golpeado, etcétera, ¿en qué otra cosa no vas a mentir? Y además resulta que él es el que anuncia la muerte de este hombre. Él sale a los medios, les cuenta a todo el mundo, han matado a este hombre. Rarísimo. Disculpen ¿cómo se dice? La incredulidad, pero la historia es muy, pero muy extraña. Como dices, es una sospechosa muerte. Porque evidentemente, varios decían ayer con la necropsia, edema pulmonar, que todos morimos pues de edema pulmonar. O sea, no te están diciendo, digamos, ¿cómo has muerto? ¿De qué te has muerto? Sí, pero no cómo. Pero en el levantamiento del cadáver el hombre está golpeado, o sea, escoriaciones en todas partes del cuerpo, etcétera. Es evidente que es un asesinato. Además, discúlpeme, un cadáver no aparece en un descampado solo, ¿no? Alguien tiene que haberlo tirado ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué cosa está pasando en la oficina del señor Becerril? Sabemos. La gente se pregunta, ¿qué sabría este señor? Pobre hombre? Porque el señor Becerril reconoce haberse reunido 5 veces con el alcalde de Chiclayo, imputado como jefe del clan Los Temerarios del Norte, o del crimen, ya no sé, la policía pone nombres raros, pero del crimen en el norte. De repente este auxiliar estaba pues ahí, técnico, no era técnico, querían ser auxiliar, era técnico, estuvo pues ahí presente. Sin querer, ¿no? A veces acompañándolo por algún motivo. Sabía demasiado.
No lo sé, ya, pero es rarísimo todo el cuento, pero rarísimo, ¿no? Considerando además que el señor Wilfredo Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril, estuvo involucrado en un asesinato. Sí, en Amazonas, de donde es la familia Becerril, pero no son originalmente de Chiclayo, sino de Amazonas. Pregunten en Chachapoya, todo el mundo sabe la historia. Asesinaron al vicepresidente regional, el señor Wong, y se le imputó al señor Becerril de tener conexión intelectual con el asesinato. Entonces, ya esto está llegando a límites pues insufribles, ¿no? Pero las cosas están así de complicadas. Así que no son las mejores noticias del mundo. El Congreso supuestamente se prepara para recibir a Salvador Solar, pero debajo, ¿no?, corre una corriente que es una especie de submundo donde estamos viendo todas estas cosas, donde Chávarri sigue siendo respaldado por los congresistas que lo necesitan a como dé lugar, porque tarde o temprano se tiene que ir, pero lo necesitan mantener a como dé lugar, como su carta pues final en el caso de que algunos casos de los imputados por corrupción lleguen a sus manos. Aldo Jefferson nos pregunta si no podemos hacer algo. Tenemos que salir a marchar nuevamente. La señora fiscal de la Nación no lo puede retirar del cargo a este señor. ¿Algo se puede hacer con el señor Chávarri? Sí, algo se puede hacer, pero implicaría la voluntad del propio Congreso. Miren, lo que sucede es lo siguiente. A un fiscal supremo lo remueve la Junta Nacional de Justicia. No hay Junta Nacional de Justicia. Lo remueve el Congreso de la República. El Congreso no quiere removerlo. Entonces, tenemos que esperar que la Junta Nacional de Justicia esté constituida y que tome este caso casi como prioritario. Que empiece de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Y que comience a limpiar de arriba para abajo. Pero es el colmo que esto no se constituya ya. En fin, recién van a publicar el reglamento del concurso. La Junta, los comisionados para elegir a la Junta se han reunido 3 veces nada más, pero en teoría deberían estar sacando el reglamento y convocando en abril para poder hacer el concurso en un mes y lograr tener la Junta constituida antes de julio. Porque ya sería un año para julio sin Consejo Nacional de la Magistratura. Pero bueno, vamos a... Dice que le preguntaron a Becerril, ¿pero de qué murió este pobre asesor? De inseguridad ciudadana. Murió de inseguridad ciudadana. Por favor. Nos vamos a ir a la pausa y tenemos mucha suerte hoy día. Porque hoy día, lleno de temas penales, nos va a acompañar un abogado penalista. Pero caído del cielo. Ya lo habíamos invitado, pero caído del cielo. Para hablar de estos temas y de muchos más, por cierto. Porque, en teoría, deberían acusar a Ollantumala y a Nadine Heredia. El fiscal Vela nos dijo hace 2 o 3 semanas que esta semana los acusaba. No nos dijo esta semana de qué mes ni de qué año, pero dijo esta semana. Todavía estamos esperando esta semana. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya está conversando con el doctor César Azabache. Bueno, tenemos mucho camino que recorrer, así que vamos a ir caso por caso para que tengamos una visión más o menos de conjunto de lo que está pasando. Vamos con la pregunta del público. ¿Por qué no se puede hacer nada con el señor Chávarri? O sea, tenemos videos. Él aparece en los videos, sus asesores rompen una puerta, se roban las cajas de una oficina lacrada. Luego, la asesora testifica en su contra, dice que fue conminada por él. Ya, lo único que falta es que el tipo salga con la pistola en la mano humeando, ¿no? Y cargando el cadáver en la espalda. Bueno, las cajas en este caso. Claro, las cajas él. Y sin embargo, en el Congreso archivan, lo exoneran de toda responsabilidad en ese caso. Bueno, muy buenos días. Yo creo que cambiaría la pregunta, pues la pregunta encierra una cierta desesperanza, que claro, produce la barbaridad que ocurrió ayer. Pero si miramos las últimas decisiones absurdas del Congreso, vamos a notar que ninguna de ellas es sostenible. De modo que en realidad la gran pregunta es cuándo coge forma el caso Chávarri. A ver, un antecedente primero.
Esto es especialmente grave porque, claro, los casos sobre sospechas de relaciones indebidas de Inostroza y de Chávarri tienen ya más de medio año de puestos en la mesa. Siempre fueron casos en los que todos pedimos que den pasos al costado y que autoricen que se les investigue. Pero la línea se rompe cuando el señor Inostroza decide sobornar a efectivos de migraciones en la frontera norte del país, porque hay un caso de cohecho completo. Y se rompe en efecto cuando el señor Chávarri decide romper los lacrados de esta famosa oficina, estando él en el edificio, y retirar las cajas. Hablamos entonces, en el caso de los sobornos en el norte para Inostroza, y en el caso del deslacrado para el señor Chávarri, de dos casos indiscutibles. Ahora, el Congreso no ha tenido éxito nunca, en todo este ciclo, que comienza en el 16, en parar casos indiscutibles. Ha hecho ridículos y escándalos como estos, ha sacado leyes absurdas, o intentado sacar leyes absurdas como la del financiamiento político de finales del año pasado, y siempre ha perdido. Sí. Ahora en la propia confesión culposa de quienes han votado en contra de la investigación, esta que dice que están parando porque la Fiscalía ya comenzó, hay una llave que explica cómo se resuelve esto. Los propios congresistas que han votado en contra de la investigación confiesan que su voto no los vincula a ellos mismos en el tiempo. Porque lo que están diciendo en el entre líneas que hay que aprovechar es que si la Fiscalía presenta un caso fundado, pues entonces van a tener que reexaminar este asunto. Bueno, vamos a hacer el reexamen, vamos a la reconsideración de esta votación, vamos a que el Ministerio Público presente cargos en forma, vamos, lo dijiste en la introducción, a que los congresistas que no asistieron sean los promotores de esta reconsideración, porque con sus dos votos cambiaba todo. El resultado habría sido distinto. Qué curioso, ¿no? Marco Arana y Vitocho, los dos luchadores por la lucha anticorrupción, los paladines de la justicia, no fueron a votar en este caso tan grave. Bueno, pero que hubiera llevado a Chávarri finalmente a una destitución y a una inhabilitación. Y una sesión durísima en el Pleno. Bueno, pues entonces, y no es la primera vez además que una votación de este tipo colapsa porque dos congresistas o tres no asisten, ¿verdad? De modo que el antecedente para que sean ellos mismos los promotores de la reconsideración está puesto. Y claro, su reconsideración tiene que venir de la mano con pedirle al Ministerio Público un informe sobre el estado exacto de las investigaciones sobre el caso deslacrado. Y a ver si con ese documento, esos otros cuatro que votaron en contra, van a poder seguir diciendo que no intervienen porque el Ministerio Público es el que está investigando. Sí, entonces hay que romper esta decisión. Pero la reconsideración no la van a presentar. Bueno, yo espero que sí. En todo caso tenemos que empujar porque la presenten. No rendirnos ante tiempo. Yo lo sé, pero usted sabe que, miren, si han hecho esto, lo han hecho a propósito. No ha sido una casualidad. No, pero por supuesto. Pero es que quiero regresar sobre esto. Este Congreso no ha logrado que sus conspiraciones absurdas se sostengan en el tiempo. No lo ha logrado nunca. No le regalemos esta vez. Claro. Peleemos. Porque le explico. Acá ha estado Pedro Cateriano la semana pasada y creo que lo han acusado 3 veces por cada caso. Sí, claro. O sea, cuando quieren acusar, lo vuelven a acusar y lo vuelven a ir a la fiscalía, le vuelven a archivar, vuelven a acusar. Ya, non bis in idem no existe pues en el Congreso. Y en ese caso, pero en este caso, faltan, votan en contra, hay una colusión ahí. Bueno, ¿no? pero está están todos coludidos. Lo estamos leyendo todos, creo que todos estamos espantados, creo que ni a Chávarri le sirve un manto de impunidad de este tipo que no es sostenible, creo que lo empuja más hacia una investigación dura, y entonces, de hecho, creo que lo que sigue es que los congresistas ausentes promuevan esta reconsideración delante de todos. Vamos a promover eso. Sí, sobre todo con el señor Marco Arana, que es muy rápido para acusar, me acusó de cómplices de asesinato la semana pasada. Para eso es rápido, pero para esto parece que va despacio el Congreso. Da despacio, que vaya más rápido. Hay que emplazarlo, ¿no? Claro, ahora la otra posibilidad es que la Junta Nacional de Justicia algún día esté instalada y tome estos casos como prioritarios, ¿no? Sí, de hecho yo creo que eso va a ocurrir, porque una de las cosas que la Junta Nacional de Justicia va a tener que hacer es revisar todos los casos del Consejo anterior, y ahí está esta cuestión de la alteración del puntaje del señor Chávarri. De modo que a la larga el señor Chávarri no va a poder seguir siendo fiscal, y creo que es un pésimo negocio para él no renunciar. Pero en este instante en el que la imagen del Congreso pues ya no puede deteriorarse más, lo que necesitamos es un resultado claro y concluyente para la ciudadanía. Bueno, la otra cuestión. La señora Karina Beteta, iluminada, ha decidido presentar un proyecto de ley, que lo había anunciado Jenny Vilcatoma, para derogar la ley que establece los beneficios por delación. O sea, ya es el descaro absoluto. Pero no quieren pues los acuerdos con los delatores, porque evidentemente perjudican a sus partidos.
Eso creo que no merece comentario. No, O sea, pero es un proyecto el de ley, asunto que puede prosperar. pero por supuesto, es un proyecto de ley que puede prosperar tanto como el que lanzaron el año pasado para confundir a todos sobre el sentido de la ley que prohíbe o que sancionaba las violaciones a las prohibiciones o topes del financiamiento político. Exacto. En lo confuso lo intentan. Ahora, Claro. la ley de diciembre del año pasado no es ley, No es ley, pues. ¿de acuerdo? Y no lo va a ser nunca. Claro. Bueno, esto que están queriendo hacer tampoco puede serlo. Sobre todo porque, como dijiste en la introducción, ya por razones de tiempo, el convenio tercero de Odebrecht con el Estado está en manos de un juez, de modo que la situación legal de su entorno es inamovible. Inamovible. Este no lo alcanzan. Pero mira el enorme daño que puede hacer al país esta torpe iniciativa. Odebrecht todavía tiene en sus manos Chavimochic y Olmos. Claro. Ambos proyectos están anunciados para su venta desde finales del 16. Esas ventas no están paradas por gusto. Claro. Y esas ventas deberían producir fondos remanentes que permitan al Estado incrementar Claro. el monto de las compensaciones que está obteniendo. De modo que lanzar este proyecto de ley implica algo así como amarrarle las manos al Estado. Y yo creo que eso, claramente explicado, no puede darle ningún respaldo a esta iniciativa. Entonces harán una sesión absurda en la que discutirán la derogatoria. Temo que en el peor de los casos puedan aprobarla como aprobaron la de diciembre del año pasado. Así es. Pero este es un texto destinado al absoluto ostracismo, ¿no? No, evidentemente el presidente lo va a observar, como observó el de Si el presidente del Congreso llega a rubricarlo. Porque Sí. recuerda que el de diciembre del año pasado Ni ni siquiera siquiera fue rubricado por el presidente del Congreso. que es un procedimiento un poco irregular, ¿no? Yo creo que es un procedimiento extremo. Yo no diría irregular porque, claro, la rúbrica del presidente del Congreso Claro. está puesta en el reglamento como condición previa para que el documento vaya a la presidencia de la Claro, República. pero es un- No la pone y ya está. Y hace pues un derecho a veto no concedido en la Constitución. Es un ¿no? derecho a veto, no sé si no concedido porque la rúbrica está en la ley. No, yo sé, Lo que pero- lo que sí noto es que, claro, presidente del es una Congreso situación, tiene derecho a veto. es una situación extrema. Que Claro. yo creo que lo que puso en evidencia fue hasta qué punto puede ser absurda una decisión del Pleno, al extremo, que Separa una así. singularidad Claro. no provoca responsabilidades políticas, porque nadie ha emplazado al presidente del Congreso por haber hecho eso, ¿eh? No, nadie. Pero el asunto es que eligen ellos a un nuevo presidente del Congreso y deciden mandarla, pues y ya está. Si ya está votada por el Pleno. Veamos. Veamos. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? El público está confundido. Estamos hablando de la ley que modifica el Código Penal. Correcto. La del tipo penal para lavado de activos, En realidad una ley que decía que introducía un nuevo tipo. un nuevo tipo para los casos en que se violen prohibiciones y topes en el financiamiento de partidos políticos Claro. y que mezclaron de una manera casi esotérica con la ley de lavado de activos. Claro. O sea, hacía un arroz con mango. Sí, claro. Ahora, el grupo presidido por Fernando Tuesta sí ha presentado algunas iniciativas sobre eso, incluso de carácter penal, porque sí es verdad que esto hay que regularlo con un tipo penal en algún momento. O sea, Rosita Bartra pues no es la más indicada, ¿no? Porque rebajaba las penas a tal punto que ya, para Keiko Fujimori el día que la juzgaban todo estaba prescrito. Pero, claro, algo que tiene 20 lo bajaba a 6 o a 5, no me acuerdo, o a 8, era una cosa pero media descarada. Pero lo cierto es que alguna sanción tiene que tener. Claro, ahí hay, y el tema es, lo que ocurre es que el tema todavía es confuso. Sí. Y todavía creo que incluso los proyectos de la Comisión Tuesta aquí merecen algún ajuste que sin duda la Comisión Tuesta va a estar abierto a Sí, hacerlo. no, claro, no son penalistas Son muy tampoco. dialogante y, claro, la intención es provocar el debate, ¿no? Hay que diferenciar las cosas. Financiar partidos políticos en violación a los topes y prohibiciones de la ley no es lavar activos. Exacto. De modo que hay que mantener ambas esferas Separadas. totalmente separadas. Lavar activos es tener una fábrica de licuación de fondos y ponerlos en relación con cualquier sector de la economía. Así es. Yo puedo lavar activos en el mercado inmobiliario, en casinos y juegos, en hoteles, Farmacias, como decía. farmacias, en lo que sea, también en la política. ¿De acuerdo? De modo que la ley de lavado de activos está en un lado y los lavadores de activos son una, digamos, perversa realidad. Y al otro está este intento por poner la barrera de protección del Estado muchísimo más Alta. cerca, muchísimo más alta, en un espacio mucho más manejable y empezar a controlar el dinero que entra a la política a través de un paquete de prohibiciones y topes. Claro. De modo que si se violan las prohibiciones y topes, no me interesa si el dinero viene Así de es. un santo varón. Así es. Lo que me interesa es que se violaron las prohibiciones y topes y entonces se sanciona. Claro. Sin más preguntas. Claro, lo que sucede es que es posible lavar dinero en la política. Por supuesto.
pero no necesariamente todo dinero que entra a la política es lavado. Exacto. Esa es la discusión. Exacto. Ahora, esa es la discusión que vamos a tener en las acusaciones fiscales, que además todavía no se dan. Yo no sé qué están esperando. La de Humala es muy divertida. Todos los meses ya también viene y no llega nunca. Lo de Humala es trágico, porque si recordamos, Sí. cuando se discutió la prisión preventiva que levantó el Tribunal Constitucional, Sí. todos estábamos de acuerdo que el modo de resolver el impasse era llevar ese caso, que la Fiscalía había dicho que tenía casi listo cuando pidió la prisión Que preventiva, a juicio. Ya lo llevaban, nos dijo Sí. Vela. Cuando salió, no. Bueno, fue terrible porque les incautaron la casa al día siguiente. El señor Vela acá nos dijo que sí, efectivamente fue un error y todo, un error que fue revertido después en una corte, pero que, digamos, desprestigió un poco el proceso, Sí, ¿no? sí, Desprestigió sí. el proceso. Innecesariamente. Innecesariamente, porque tú no puedes darle la libertad a una persona, un habeas corpus ganado en el Tribunal Constitucional, y el fiscal con el juez le incauta la casa donde vive, ¿no? Lo sacan en pijama con todos sus hijos. Sí, sí. Eso es Suena una vergüenza. desproporcionado, suena mala. Y mala claro, decisión. y luego además, porque después se lo revierten, si la casa ya estaba embargada, ¿cuál era el problema? Ahora, ¿cuál es la cuestión? La gran pregunta que con el mayor respeto tiene que respondernos el Ministerio Público es qué están buscando desde el debate sobre prisiones preventivas hasta la fecha. Así es. Digamos, lo único que ¿Cuál yo... es la novedad? Exacto, lo único que yo podría imaginar, pero estoy especulando, es que haya un muy complejo proceso de cooperación internacional pendiente de entrega. Exactamente, es ¿De la acuerdo? única cosa. Y claro, que el Ministerio Público no lo diga porque tenga confianza e incertidumbre depositada en ese resultado. Claro. Pero si eso no es así, entonces que no nos Claro. digan que cada 2 meses... Claro, se porque podría presenta decir, la miren, acusación. hasta que no abre barata no podemos entregar nada. Eso yo lo podría entender. O poner un tope, ¿no? Poner la referencia que nos permita organizar las expectativas. Claro, entonces, mira, cuando hable barata y tengamos una ratificación de todo lo dicho dentro del marco del convenio, perfecto. Porque yo sí entiendo, por ejemplo, por qué dilataron la fecha de barata, o sea, de la declaración de barata. No tenemos lo que viene de Brasil en el expediente y la defensa de todos los imputados va a saltar y nos van a decir que no podemos hacer preguntas sobre lo que han dicho los otros porque no está en el expediente. De modo que me evito el problema Y me evito el problema postergo. y por eso postergo. Chicos, ¿me tengo que ir a una pausa? Ah, no, porque los veo con los dedos moviéndose así sigilosamente y no sé. Vamos a la pausa y regresamos. Cálmense, por favor, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Usted está escuchando A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo. Arequipa nos está escuchando a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, AM Tagua nos pone a través de los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Y seguimos con el doctor César Azabache. Estamos hablando de estos temas penales que recorren, bueno, lamentablemente nuestra vida política está rodeada de temas penales porque la corrupción está metida en todas partes y sobre todo en la política. Y nos habíamos quedado en el punto en el cual, y este es un tema que venimos discutiendo hace muchos años, el lavado de activos que se le imputa a Keiko Fujimori, a Ollantumala, ¿no es cierto? No son los únicos. Hay otros delitos en otros casos, también a Pedro Pablo Kuczynski que se le imputa lavado de activos. Implica que estas personas tenían que conocer o presumir que los fondos que reciben para su campaña, por ejemplo, de Odebrecht, tienen procedencia ilícita. Es decir, que Odebrecht tiene una organización criminal, que la tuvo, y que ese dinero lo coloca en su campaña para ocultarlo, difuminarlo, desaparecerlo, ocultarlo o lo que fuera. Y después cobrar favores a través de la contratación pública. Sin embargo, nada de eso hasta ahora ha podido ser probado por la Fiscalía. Hasta ahora, de repente tienen un arma secreta, pero hasta ahora. Y probablemente por eso es que no hayan acusaciones. Muy importante comentario, porque en realidad el dilema, hay varios dilemas otros que resolver y voy a hacer un comentario muy breve en unos minutos, pero la gran cuestión de los casos sobre lavado de activos es el debate sobre el conocimiento necesario del autor. Yo insisto en decir que ese es un debate que la Suprema debe abordar completamente. Acá tiene que haber un pleno casatorio complementario que nos explique a todas y a todos cómo estima la Suprema que deben funcionar las reglas de conocimiento. Antes de eso,
Sí encuentro una diferencia fuerte, que creo que está pasándose por alto, entre los casos de Humala Heredia y el caso de la señora Keiko Fujimori. Y esa diferencia se llama intermediación. En la versión que Jorge Barata hasta ahora ha presentado sobre el caso Humala Heredia, es la propia señora Heredia que recoge los fondos en una suerte de oficina privada en Miraflores. Así es. En el caso de la señora Keiko Fujimori, quien aparentemente recibe los fondos en la versión de Barata, es el señor Yoshiyama. Así es. Dice él que en presencia de Bedoya. Pero no es la señora Keiko Fujimori. Eso es muy importante, porque ya tuvimos un debate que yo creo no está suficientemente cerrado en el caso Fujimori y Derechos Humanos, sobre si la imputación debía basarse, en ese caso, en no haber reaccionado cuando pasó lo de Barrios Altos, o en suponer una orden, y yo creo que las órdenes no se suponen. De modo que, mientras en el caso Humala Heredia hay una relación directa alegada por Barata con la señora Heredia, en el caso de Keiko Fujimori, la relación está alegada con dos personas que bajo ningún concepto pueden parecer subordinados o mensajeros de Keiko Fujimori. De modo que acá sí, la Fiscalía todavía tiene que reconstruir en todos sus detalles la relación específica de Bedoya y Yoshiyama con Keiko Fujimori antes de presentar una acusación en la que se expanda la responsabilidad a alguien que resulta ser un personaje detrás del evento. Y en ese caso, ¿la responsabilidad de Keiko Fujimori se atenuaría? Queda en cuestión, porque requiere una prueba complementaria. Es decir, ya, en el caso de Keiko Fujimori y Yoshiyama, ya no es solo la cuestión del conocimiento, es la cuestión de la subordinación. O sea, ¿quién está subordinado a quién? Y quién actúa a cuenta de quién. Porque también uno puede imaginarse, y esto genera dudas. Uno puede imaginarse a un Yoshiyama que es mayor que Keiko Fujimori, económicamente más potente que Keiko Fujimori. Ministro su padre. Exacto, históricamente representa otra cosa. Puede imaginarse un Jaime Yoshiyama como personaje principal de la reunión con Jorge Barata, con una Keiko subordinada y externa. Porque en este tipo de casos, cuando se quiere acusar a alguien que no está en la escena del crimen, entonces la relación entre ese alguien y el que sí está se convierte en un hecho que debe ser probado, sobre el que no se debe teorizar. Ahora, Keiko era la candidata presidencial, la beneficiaria. Sí, claro. Y eso justifica la sospecha. Así es. Ahí Carlos Caro ha dicho algo que es muy importante y que quiero reproducir. Como están las cosas, el procedimiento está justificado. Pero ese caso no está listo para una acusación. No, todavía falta. Ahora, ella está en prisión por acto de perturbación de acción de la justicia. Exacto. No, porque el caso está completo. Claro, por una torpeza de sus abogados y de ella, por una torpeza absoluta. Y creo que en realidad, bueno, hay dos versiones sobre esa torpeza, ¿no? La primera es la de la que aceptó el juez Concepción Carguancho a pedido de la Fiscalía, cuando declaró que no solo sus abogados, sino que el Congreso entero había mostrado tener disposición a formar una red de bloqueo e influencia sobre el caso. La sala que confirmó la decisión del juez Concepción Carguancho fue menos ambiciosa. Se concentró en la actividad de los abogados. Y se concentró en un punto que hay que resaltar, porque los cargos que aceptó la sala suponían que a personas que se habían prestado por confianza en el marco de relaciones personales o lo que sea, a recibir dinero y donarlo como propio, no se les debía alterar la declaración. Y eso tiene sentido, porque estas personas que en el marco de una relación de confianza aceptan recibir dinero y donarlo como propio, actúan fuera del marco de lo que está sancionado como delitos. Así es. De modo que ellos podían contar su historia con toda libertad y decirles que debían mentir era engañarlos. Claro. Y además era borrar la pista que conducía al gran repartidor. O sea, no es pitufo el que acepta dinero en el marco de una relación de confianza. Pitufea el que tiene una gran cantidad de dinero y la fracciona, entregándosela a personas sin decirles cuánto es lo que tiene. Lo que hemos conversado con el doctor Nakazaki y antes acá, si la defensa de Keiko Fujimori se hubiera presentado diciendo efectivamente eso fue lo que hicimos, sí, los señores no han cometido ningún delito, estos señores les dimos plata para que la depositaran porque no queríamos que se sepan quiénes eran nuestros donantes, y efectivamente hemos recibido plata de Odebrecht, ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si nosotros en el 2010 no sabíamos que era la lavandería, lo que pasa es que en ese momento estaría libre. Esta es la discusión. Y yo creo que esta discusión no se ha abordado con esta claridad, porque quienes la han presentado culposamente. Sí. Me refiero, por ejemplo, a la primera explicación que hizo Wilfredo Pedraza cuando anunció
Sí. en un diario No, y la local. misma señora Loza, en la defensa de Keiko, frente al juez Carguancho, lo dice, pero culposamente, en el Culposamente, supuesto negado claro. de que nos hubieran dado Que el es lo mismo dinero. que hizo Wilfredo. Juliana Claro. Rosa también lo hace así. Claro. Y este debate hay que encararlo con claridad. O sea, con un sí, nos lo dieron y yo sostengo que no sabía. No, y que no es delito. Ahora, la cuestión es que esa es la discusión que tiene que dar la Suprema, por una razón básica, y es que lo que estamos perdiendo del foco es que el lavador de activos de esta historia se llama Jorge Barata. Claro, pues, ese es el que tiene sus activos y los quiere colocar en este mercado. El que claro. además tiene, por la posición que ocupa, tiene una relación específica Claro. con la fábrica de lavado de activos o la lavandería de Odebrecht, Así es. que se llama División de Operaciones Ese es, Estructuradas. ese o es tal. lo que se llama el mafioso a tiempo completo. Ese es Barata el es el portador de los fondos Claro, que lavan. claro. Y claro, lavar es filtrar en la economía. Los partidos políticos son parte de la economía, compran Claro. publicidad, pagan Venden, remuneraciones, claro. sostienen cosas. Entonces, Barata filtra en la política. La cuestión está en establecer la respuesta a esta pregunta que has hecho. ¿Cuánto conocimiento tiene que tener el que se para frente al lavador? Claro, Porque el evento sí es lavado. Claro. Lavado de Barata. claro. Y el que se para frente al lavador, una de dos. O es un cómplice del lavador, que Claro. le ayuda a filtrar los dineros en la economía, o en efecto es un sujeto engañado. Claro, es un receptador que la recepta para otro fin, al cual presume que el señor Barata quiere apoyar con su compañía. Entonces, o recibe bajo engaños, o recibe sin que le importe estar recibiendo fondos de un lavador. Claro. Ahí está la discusión eje, porque atención además, Claro. si el que recibe puede ser cómplice, y lo que hay que discutir es la cantidad de conocimiento que se exige al cómplice, no al autor, entonces el que está detrás solo es responsable Claro. si el cómplice actúa por su subordinación. Es decir, si en realidad quien recibe no va a la escena y se reemplaza físicamente, Claro. pero el cómplice del cómplice Claro, ya está fuera de la escena del ya está crimen. muy lejos. Entonces la cuestión del conocimiento necesario y la indiferencia tienen que ser discutidas. Ahora, Claramente. en Brasil, ¿cómo se ha resuelto esto? Bueno, en Brasil todavía no está discutidos el asunto de la filtración de fondos en política. Lo único que se ha hecho, y aquí había una gran confusión en medios Sí. últimamente, lo único que se ha hecho es discutir qué tribunal lo va a revisar. Ya. Y el Tribunal Electoral ha declarado que todos los asuntos que pasan por la escena electoral son de su competencia, incluso si comprometen crímenes. Ah, qué curioso. Es muy curioso. El Tribunal Electoral ha dicho que en la Constitución brasilera hay dos jurisdicciones Sí. equivalentes a la ordinaria. Dos. La militar y la electoral. De modo que la Claro. discusión... Claro, como la militar juzga crímenes también, ellos Exacto, también pueden jugar porque crímenes. su jurisdicción militar no solo juzga asuntos militares, Ahí también juzga crímenes. han hecho un paralelo con la militar. No, es que lo que dicen Claro. es que la cláusula de unidad de jurisdicción claro. tiene tres partes y no dos como la peruana. Claro, la peruana tiene dos. Entonces ahí no han dicho que Odebrecht no lave activos. Ahí lo que han dicho es la cuestión sobre la filtración de fondos en la política y La su del relación juez. con los delitos de corrupción y lavado corresponden a la jurisdicción Claro. electoral. Pero lo que es interesante es que en Brasil ese tema no se ha resuelto. No, Igual que en el Perú. sí, no está resuelto. No Y, está resuelto. a ellos los han procesado por soborno, por cohecho, por colusión, no por lavado. Ahí está la otra discusión. Pues lo que ocurre es que cuando se exime a una persona de responsabilidad por crímenes, se le exime de responsabilidad por el hecho. Así es. El hecho completo. Ah. La regla es accesoria. Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, los eximentes y las reducciones de condena que los representantes de Odebrecht han ganado en el Brasil sí alcanzan para protegerlos de los casos por lavado. Ah, sí, Pero claro. esa extensión no ha sido declarada por un tribunal. Y lo que es más importante, la otra parte, que es la responsabilidad de quien concurre a la escena a recibir los fondos, tampoco ha sido revisada por los tribunales en el Brasil. Ajá. No todavía. ¿Por qué? Porque es más confuso, pues. En el Brasil las reglas sobre soborno Ajá. alcanzan para todo aquel que recibe dinero antes de asumir un cargo público. Ok. De modo que el pago a candidatos Ajá. que ganan las elecciones sigue siendo un caso de soborno en el Brasil. Ok, pero como cohecho. No como cohecho. como claro. cohecho, no como lavado. No como lavado. Acá, lo que pasa es que no es una diferencia sutil, ¿ah? Porque primero son hechos de distinta naturaleza y segundo, las penas son muchísimo mayores en lavado. O sea, lo que tenemos en el Perú que pasa en fiscalía, bueno, usted ha sido juez, ¿no? O fiscal, No, procurador. procurador, nada más que procurador. Pero lo que pasa también con los procuradores y los fiscales es que tienden a imputar el delito con la pena más alta para que los plazos de prescripción no te agarren, pues. Esa es la verdad. Y eso no es apropiado. Pero eso es así, pues. Eso Ya. deteriora. ¿Cuál es el delito más grave? Terrorismo, narcotráfico, ponle los dos. ¿Ya? Entonces, claro,
En realidad, en estos casos, cuando ha habido cohecho, ha habido imputarse cohecho, pues, o colusión, pero no lavado, porque lavado al final no es lavado y después tienes un enredo. Ahora, y sí. nosotros no tenemos en nuestra legislación el soborno, como decían unos juristas del periodismo, que son bien divertidos, hablaban de la precoima. A mí me ataca de risa. Sí, pero eso es una influencia cinematográfica, ¿no? Sí, la precoima. ¿Dónde se inventaron este delito? No. El delito de precoima. No existe en el Perú. No. En realidad, donde existe, como en el Brasil, se habla de soborno anticipado. Claro. Y en el caso que el candidato no gane las elecciones, es un caso de tentativa. Así es. Porque no logra ser funcionario por intervención de un tercero que es Ahora, electorado. podríamos incorporar eso en nuestra legislación. Pero claro, podemos incorporarlo para adelante. Claro, para atrás nada. De hecho, hubo un caso no tan intenso, pero muy importante, que fue el caso Curi Bumachar. Claro. Donde César Nakazaki, que fue su abogado, alegó que el caso no calificaba en términos de derecho penal, claro. Porque Bumachar había sido designado, pero no proclamado. Exactamente. Y lo que hizo la Corte Suprema fue utilizar los convenios anticorrupción, los de Naciones Unidas, para decir que la designación ya importa, la asunción inminente del cargo. Sí, me acuerdo, porque esa fue una discusión, decía, no era funcionario público, todavía no había juramentado. Y se utilizó efectivamente la proclamación como argumento para decir que ya era funcionario público. Pero si no hubiera sido proclamado... No habríamos tenido regla. Exactamente. Y de hecho, esa es la zona en la que se mueve el soborno anticipado. Exactamente, Sí. que es mucho antes de la elección, del día de la elección. Sí, claro. Yo cojo tu esquema porque en realidad me parece una gran idea para adelante. Futuro, hay que legislar para futuro. De hecho, recién estamos abriendo nuestras reflexiones sobre cuánto hay que sancionar en el mundo de la política, ¿verdad? Claro. De modo que esto es algo que también Ahora, hay que empezar a considerar. Hay que decir una cosa también, ¿no? Las penas en delitos contra la administración contra la administración pública son siempre bajas. Eran mucho más bajas, ¿ah? En la época de Montesinos eran bajísimas. Ya después de la experiencia de ustedes en la Procuraduría se subieron un poco, pero siguen siendo relativamente Salvo colusión, bajas. ¿no? Colusión subió en Colusión, los sí. 80. Colusión subió fuerte, pero nada más. O sea, en realidad un tráfico de influencias pues es 4 años. ¿No? Y llegas a la prescripción más 6. o menos rapidito, ¿ah? 6. Sí, 6, ahora, o sea, digamos, las es cuestiones como son- el caso Kuczynski. O sea, a Kuczynski si lo juzgan por tráfico de influencias en el 2019, del 2016, No, prescribe, pues, ya prescribió. prescribió. O sea, Ahora, no hay nada que en el caso de discutir. Kuczynski, por ejemplo, claro, yo también estaría más cómodo, porque yo creo que institucionalmente es malo, es perverso, utilizar la imputación más alta imaginable Exacto. para eludir la corrupción. Creo que desgasta, genera casos que jamás terminan, porque no hay cómo cerrarlos, Así es. y además casos sin horizonte final, pues no hay cómo acusarlos tampoco. Claro. Además, se desordenan las expectativas. Entonces hay que sincerar estas cosas. Claro, en el caso de Kuczynski yo sería más cómodo si las reglas fueran las relacionadas con negociación incompatible, ¿no? Es decir, con haber promovido contratos privados con un socio. Claro, cuyo- pero negociación incompatible es 2 años. habría prescrito. Negociación Todo. incompatible habría Yo lo dije el prescrito. primer día. Está en 6 años, negociación incompatible ahora, Sí. pero habría prescrito igual. ¿Qué es lo que ocurre? No, además tiene 81 años. De modo que es la mitad Es la del mitad plazo de la prescripción. prescripción. O sea, Claro, no hay ni rige, sin discusión. embargo, la edad del momento del hecho, ¿no? Ya sé, pero ahorita lo van a juzgar con la edad de este. Sí, pero la edad del proceso no determina la prescripción, la determina la edad del momento del hecho. Pero al margen de eso, ya el No sé, doctora. Sí, es la edad del momento del hecho, no la edad del proceso. La edad del proceso afecta la posibilidad o la discusión sobre Es medidas más de de se- prisión ya, preventiva. más de 65 años al momento del hecho. Ah, ya tenía 65 años. Sí, creo que es 2000, eso es ¿No se 2000, acuerdan cuando Gerardo de 2004. lo primero que presenta en su defensa es su DNI? Claro, mire mi edad. No, Mire claro, mi dijo, edad. señor juez, acá le traigo mi DNI. Esa es toda mi defensa. Listo, chao, prescribió. Chao. Ahora, en general, las penas y nuestra concepción sobre el monto de las penas en el Código Penal tiene que tener una reforma drástica. No, pero como se dice, armónica, ¿no? Ujú. Porque yo le cuento a mis alumnos cosas que a veces no me creen. Digo, desde que se aprueba por decreto legislativo el Código Penal en el 91, ¿cuántas modificaciones creen que ha tenido el Código Penal? ¿Ya las contaste? Sí, Yo perdí la cuenta. Marisol Pérez Teos me dijo 500. Estamos encima de 500. Claro, y ahí todavía faltan las leyes especiales. ¿Ah? Claro, 500 es no, solo no, para el texto. claro, pero, o sea, 500. Sí, es una locura. Es una locura. O sea, tú ves, si tú podrías ver, a veces en algunos, en los códigos que tienes todas las concordancias, te ponen todas las derogatorias. En el SPIG están. Entonces tienes páginas de derogatorias y modificaciones hasta que vuelve a aparecer el artículo vigente. Así, claro. Es terrible. ¿Cuál es la historia? Un sistema de justicia genera defectos como este
cuando tiene enormes deficiencias en lo que se llama la intervención primaria. Gracias. Si no puedo descubrir a los criminales, los amenazo con un rifle más grande. Claro. ¿De acuerdo? Entonces las penas empiezan a escalar hacia el futuro en una suerte de discurso paradójico, porque luego son tan grandes que cuando las impongo, pues van a cumplir sobre el tercio. Claro. Entonces hay que reformar, hay que estabilizar las penas, digamos, hay cosas horribles como que el lavado de activos tiene penas combinadas más altas que varias formas de homicidio. Sí, claro. Luego hay que reformar nuestro modo de interpretar los beneficios penitenciarios. Sí. Porque si uno quiere saber cuánto va a pasar en la cárcel una persona, hay que dividir su condena entre 3. Va a pasar el tercio. Entonces, ¿para qué? Hay que entregar esos beneficios penitenciarios al tribunal que condena, de modo que a una persona se le pueda condenar con o sin beneficios y se determine entonces cuánto vale realmente esa condena y hay que hacer un juicio Ahora, con hay que decir una cosa, fuerte, se ¿no? han suspendido pues todos los beneficios penitenciarios. Sí. Y hay una ley que se está trabajando que fue presentada con 50.000 firmas, ¿ah? Todos los beneficios penitenciarios para casos de corrupción. Exactamente. ¿De acuerdo? Pero hay que comenzar a discutir porque si no, no tienes paz social. Pues. Además, paz en las cárceles. Además hemos duplicado el plazo de prescripción para funcionarios públicos en estos delitos Sí. con una reforma a la Constitución. Sí. Y hemos declarado imprescriptibles los casos más graves, aunque todavía está la discusión en punto si necesitamos una ley para saber cuáles son los casos más graves. Ahora, estas herramientas sirven para resolver, salvo la de prescripción, los casos del futuro. El futuro, no el pasado. No el pasado, salvo la de prescripción, pero Claro. también está esta discusión conforme a la cual la modificación de las reglas de prescripción alcanza a todos los casos no prescritos, Claro. ¿De No acuerdo? descubiertos tampoco. que no han llegado a los tribunales ahora. Exactamente. Por una razón básica es que la prescripción no trata sobre el delito, Claro. sino sobre el tiempo que están autorizadas las autoridades a preparar los casos. Claro. Ahora, en lo que tenemos en las próximas semanas, Barata va a hablar, va a contar muchas cosas, esperemos que las cuente y las cuente más, pero con lo que tiene la fiscalía, ¿no es cierto? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué no hay acusaciones? Hasta ahora no se acusa a nadie. No hay un acusado. No hay uno. Hay prisiones preventivas, impedimentos de salida, todas las medidas que se puedan imaginar para cautelar el proceso, pero no hay una acusación, unita acusación. Sí, a mí me parece terrible. Terrible por varias razones, ¿no? La primera es porque esa falta de acusaciones es la que ha trasladado las expectativas ciudadanas a las audiencias sobre prisión preventivas. Claro. Y las ha convertido En juicios. en juicios. La gente cree que ha visto un juicio. Sí. Y una condena a 36 meses, ¿no? Claro. Yo creo que ese ciclo hay que terminarlo. Y claro, termina cuando empiecen a presentarse acusaciones. Ahora, en el caso Toledo, yo creo que en ese instante el caso Toledo pasa a ser el que está más completo. Ahora que está Está empezando... redondito. Redondísimo, ahora que está además empezando a aprobarse el acuerdo de cooperación o Ya de colaboración claro, ya internacional tiene con Maiman. acuerdo firmado con Maiman, ya tiene cooperación internacional de Costa Rica, tiene las cuentas, los Tiene fondos. evidencia directa de su licuación, la personal, claro. de los fondos en el Perú. Porque hay que decir que también lava activos el que recibe un soborno. Así es. Y cuando ya lo tiene oculto, lo filtra en la economía. Claro. Entonces aquí hay casos en los que lava activos barata, y hay que preguntarse quiénes son sus cómplices, y hay casos en los que lavan activos, los que reciben los fondos de barata o de cualquiera, se generan fortunas clandestinas Claro. y luego los filtran. Claro, Maiman es el lavador de Toledo y luego Toledo lava porque lo mete a la economía a través de Coteva. Exacto. O sea, es clarísimo. Es un caso completo. Un caso completito. Que, Eso nos que va lo a único pasar que a todos. falta ahí es, yo creo que es el caso más avanzado de todos. Pero ¿qué falta? Uno, la aprobación del convenio de Maiman. Por lo menos lo bueno es que ahí sabemos que falta. Claro. Dos, hay una paradoja que resolver. Está este problema de que Toledo tiene dos casos, cada uno con un código distinto. Yo sé. Y eso es algo que, en vez de hacer cosas extrañas, eso es algo que el Congreso debería resolver. Porque basta para eso que junten a los profesores de Derecho Procesal y los profesores de Derecho Procesal les expliquen a los congresistas que con una sola ley se puede declarar que para el momento de la acusación se pueden utilizar las evidencias recogidas bajo el marco de un código o del otro. Y se acabó. Y se acabó. Y todos pasan al nuevo código. Es un artículo de una ley. Claro. Tenemos 3 años dándole vueltas y no lo hemos hecho. Con Qué eso bárbaro. se organiza la acusación del caso Sí. Toledo. Claro, lo que va a pasar es que el juicio no se va a poder instalar. Claro, bueno, oye, no está presente. De acuerdo, pero puedo presentar la acusación, resolver la etapa Claro. intermedia, la dimisión de acusación, que toma más o menos 6 meses, Claro. y dejar el caso listo. Señores, no lo puedo instalar porque me falta la extradición. Me cruzo de brazos y miro a Washington. Claro. Y ya hasta está. que hasta que Con un llegue. caso ordenado completo. A ver, dígame que no me lo van a extraditar. Claro. Entonces, esto es simple de hacer. Yo creo que puede tomar los siguientes 6 meses tenerlo listo. Claro. Pero hay que hacerlo. Y de nuevo, hacerlo significa que el Congreso mire esto en la parte en la que sí puede aportar.
que en este caso significa una ley muy sencilla que permite articular las investigaciones desarrolladas en dos marcos normativos diferentes. No es lenguaje de Marte. Lo que pasa es que Alan lo está encubriendo a Toledo. Todo el día se queja Alan García que lo encubren. Sus congresistas no han presentado este proyecto de ley. Y es sencillo. ¿Qué está esperando? Y es sencillo. Y este creo que podría ser el primer caso con acusación lista. Aunque claro, el de Humala y Heredia viene con tantos anuncios claro, que ya parece que también viene, toca la campana, toca sí, todos corren, a ver, esto, no hay. Esto hay que romperlo. E incluso creo que si la Fiscalía estuviera, como comentábamos recién, atorada con un procedimiento de cooperación que no alcanza resultado, pues tendría que prescindir de él, o incorporarlo luego como prueba nueva si llega, pero ya presentar este caso y comenzar la sala de juicio. Porque nada impide que se pueda acusar sin que llegue la prueba de la lata. Para nada, porque además hay, como decimos, un momento después, posterior, que tú dices, hay nueva prueba, presento la nueva prueba, y además porque la etapa intermedia, o sea, cuando uno acusa, el juez tiene un control de la acusación, cuando uno es el fiscal, ¿no? Y eso dura un montón de meses también. 6 meses más. Claro, para que vayas a juicio oral, ¿eh? Entonces, la presentación de las acusaciones es, en ese instante, creo, un referente simbólico de un cambio de ritmo, claro, que nos debe permitir entender que esos casos ya son asuntos judiciales y no el factor que determina la agenda política. Claro, ahora, si no acusa, yo me imagino que hay un plazo para acusar. Es que el drama es que no lo hay. ¿No hay plazo para acusar? No, hay un plazo para investigar. Es esta cuestión de los 8 meses, claro, con la judicial prorrogados hasta 36. Pero en el momento que se vence, se vence. Y no hay ninguna disposición que diga usted tiene 30 días. Yo creo que debería haberla. Lógico. Yo creo que además, cuando se dicta una prisión preventiva, el juez debería decirle al fiscal, señor, usted tiene la prisión preventiva que ha pedido, pero ahora tiene 2 meses para presentar acusación. Claro. O sea, el plazo debería determinarlo el juez en función a las medidas que progresivamente va dictando. O cuando el fiscal declara que terminó la investigación, se lo informa al juez y el juez debería decir, señor, terminó. Muy bien, dadas las condiciones de este caso, yo le doy a usted 2 semanas o le doy 3 meses. Pero deberían fijarse los plazos. O sea que yo puedo estar investigada los 36 meses, no me acusan, bueno, salgo de la prisión preventiva, porque más de 36 meses no puedo poner, y no me acusan nunca. Claro, entonces habrá que pedirle al juez un control de plazo. Señor, se está demorando mucho. No, eso es más sencillo. Claro, ya sé, pero digamos, pero no hay, claro, control de plazo obviamente, pero digamos, pero no es clara y es muy fácil. Han pasado 5 años y no me archivan. ¿Y por qué no me archivan? Pero por eso, y es muy, ahí viene el control de plazo, pero es mucho más fácil. Claro. De verdad yo creo que no cuesta quemar mucho cerebro que el Congreso apruebe una ley que haga que cada vez que el juez aprueba medidas contra un investigado, le fique a la Fiscalía plazos específicos para lo que sigue. Claro. Entonces, señor, la Fiscalía reporta, terminé la investigación, ok, señor, 2 meses y quiero ver su acusación en mi despacho o sobreseo, de plano. Claro, chao. Entonces es sencillo, y hay tareas legislativas que resolver. Y además creo contigo que la única manera de salir de ese ciclo en el que los casos penales impregnan la política es que los casos penales se concreten en acusaciones que vayan a los tribunales. Así es. Que salgan del círculo y que se resuelva en el juicio oral qué es lo que pasó. Sí, yo creo que ya nos toca. Ahora, no podemos esperar realmente les está costando mucho. Yo recuerdo, no sé, de repente me falla la memoria en el proceso Fujimori y Montesinos, sobre todo de todos los, digamos, de la organización criminal, todos los que se juzgó, los juicios fueron mucho más rápidos. Los principales. Sí. Los principales. O sea, lo que pasa es que además... A los generales se les jugó rapidísimo. Sí, rapidísimo. En el caso de la transición, la otra, digamos, nosotros nos quejamos también por las demoras de los casos de los Vladivideos. ¿Eh? Claro. Nosotros decíamos que eso es una tautología, o sea, está el Vladivideo, está el reconocimiento. Claro, ¿ya qué más? Y claro. Nos demoramos como 1 año y medio para llevar el primer Vladivideo a juicio, nos pareció una tragedia. Claro. Pero claro, lo que ocurre es que en este caso en particular, la vuelta final de la tuerca ha venido intermediada por este enorme protagonismo que tuvieron las audiencias de prisión preventiva. Claro. Nos hemos comido una suerte de estafa institucional. ¿Qué? Nos hemos consolado con minijuicios. Y ahora, claro, ahora estamos soportando la carga de haberlos tenido, ¿verdad? Claro. Y esa carga se resuelve con estas acusaciones por presentarse. Bueno, se nos fue el tiempo. ¿Qué preguntas tenemos? Abel, ¿estás escuchando? ¿Estás mirando atentamente a nuestros oyentes? Sí, la pregunta se repite, es ¿qué podemos hacer con el señor Chava? La gente está indignada. Reconsideración. Esa es la única. Sí, reconsideración. Vamos a pelear. Yo creo que tenemos el derecho a pedirle a los señores García Belaunde y al señor Arana que sean ellos, ya que no estuvieron, los que, compensándonos como ciudadanos, promuevan esa reconsideración lo antes posible. Claro, o sea, no... Esto no puede quedar así. Eso es lo que el público esto no puede quedar así. Esto tiene que tener una solución mucho más efectiva, porque lo que hemos visto ayer es un escándalo.
A mí me avisaron, yo lo único que puse en Twitter fue que asco, de verdad, porque esto es de asco. O sea, no puede ser que en un caso tan documentado, no se me acuerdo como tú me decías, como el Vladivideo, no es una tautología, eso también tiene video, o sea, es como si ustedes filmaran el crimen, ¿no? Con todos los criminales que salen en la película y usted dice, no, ahí no pasó nada. Es un crimen ante la cámara. Claro, está en cámara, está filmado. Y además, la protagonista, una de las protagonistas de la película, confiesa todo, después de haberlo negado todo. O sea, lo confiesa el fiscal. Y los dos agentes de seguridad. Los dos agentes de seguridad también confiesan todo. O sea, tienes los testigos, tienes el video, tienes las cajas que salen en una silla, ves las cajas en el video. Ya, o sea, ¿qué más? Lo único que nos faltaría sería una confesión plena de Chávarri y que también le dijeran que es inocente y que no se preocupe, que nadie lo va a juzgar. No, es demasiado. Yo creo que por bien de la propia situación del señor Chávarri, lo mejor que puede hacer es renunciar y dejar de bloquear este asunto, ¿no? Que esto lo discutan los tribunales, claro, y se tome la decisión que se debe tomar. Pero esto lo está convirtiendo en el centro de un escándalo político sin nombre. Ese es otro caso parecido al de Keiko Fujimori, que por querer tapar agranda. O sea, de verdad, comete más crímenes. Por eso lo comparaba con la fuga de Nostroza. Claro. Nostroza tenía un caso en duda, un caso razonable, pero que tenía que ser trabajado, y el hombre decide sobornar personal de inmigraciones en la frontera y escaparse. Ya, pues ya listo, se ya acabó. Se acabó. No hay nada más que discutir. Listo, para la cárcel. O sea, de verdad, a veces la gente, por no llamar a un buen abogado, hace estupideces, no, de verdad. En estos casos reitero, de recibir fondos de campaña de Odebrecht, lo único que tienen que hacer es decir, sí, pues sí recibimos. Y discutiremos si... Bueno, ¿qué es lo que ha hecho Lourdes Flores, en cierta forma? Ha hecho, sí, pues, el señor Caleb ha recibido y nos dio, pues, sí, pues. Claro, con algo también de culposidad, porque yo no Sí, sabía qué, ¿no es cierto? Claro, no sabía qué. Por eso, o sea, hay que compensar ese déficit de culposidad con un debate abierto y claro, y creo que el espacio para hacerlo es la Corte Suprema. Sí, pero hasta que eso suceda, un pleno sobre este tema. Perdón, pero recordemos la crisis del caso de Nostroza Pariachi. Bueno, en agosto lanzó una sentencia ya, digamos, al otro extremo, ¿no? Claro. El criminal tenía que tener la foto del crimen original. Claro, sí, era una bestia. Y a la Corte, digamos, a la Corte Suprema le tomó 2 meses sacar un pleno corrigiéndolo. 2 meses. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita va a haber pleno este año en septiembre? Claro. Ok, en todo caso, esperemos a septiembre, no es tan lejos, son 5 meses más. Claro, y preparemos un debate que deje en claras cuáles son las reglas que siguen para todos estos casos de una sola vez por todas. Claro. Sería una buena idea, sí. José Alejandro Godoy nos pregunta, en el caso de Alan García, dice, investigar todas las conferencias puede llevar a una investigación por cohecho y o lavado. En el caso de Alan García. Depende, pues, de los crímenes que se le imputen. Todavía Barata no ha hablado. Le dio dolor de estómago al señor García, que nos escucha toda la mañana. Yo creo que en el caso García, digamos, el retraso que tiene se produce porque lo que está probado, creo, con mucha fuerza, son los 8.1 millones originales de uno de sus funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí. Además, eso no lo niega ni él, ¿eh? Eso no lo niega nadie. Pero claro, la fresa de la torta, que el planteamiento de ese caso está en saltar. Entonces, el caso está atorado a los 8.1, ya hay un número distinto, son 24 millones, ¿no? Claro. 16 más. Mestre dice, a mí Barata me pidió que separara 24 millones. Entonces todo el mundo, y entonces no eran 10, porque a Tala se le da también casi Claro, 1,5. pero a Tala no queda claro para qué, ¿no? No queda claro para qué. Bueno, creo que entre usted y yo sí sabemos para qué, pero en fin, digamos que procesalmente no está claro para qué. Muy bien. Entonces, entre este grupete, esta banda, digamos, se reparten 10. Y los otros 14... Por eso. Entonces ahí Alan García su argumento es, demuéstrenlo pues, imbéciles. Claro, denme evidencia. Y ese mismo día le sacan lo de su conferencia. Claro, entonces la conferencia suena... A mí, a ver, el caso de la conferencia me produce muchas paradojas, ¿no? Primero porque creo que es un caso claro en su detalle. Más claro ahora que quedó que, digamos, en Brasil se ha dicho que el organizador de la conferencia no pactó honorarios. Pero es un caso minúsculo frente al objetivo de la Fiscalía, que está en el metro. Entonces, hay una especie de desajuste, ¿no? Entre la solidez del caso chiquito y la expectativa del caso grande. Sí, pues. Eso es lo que creo que tiene paralizada esa investigación. Pero, como usted comprenderá, Al Capone se fue preso por tributo. Por evasión de impuestos. Así es. Sí, de modo que el caso pequeño funciona, pero esa desazón del desajuste es lo que creo que yo me acuerdo cuando fue parados. el tema de Nadine Heredia, un artículo suyo decía, llévensela por defraudación tributaria. Sí,
por el vestido que no pagó impuestos. No había pagado el vestido, pagó impuestos después. Pero no regularizó. No lo regularizó, es lo peor. Lo que pasa es que el caso, a ver, de nuevo, hay dos capítulos. Siempre hay que pensar que en estos casos hay dos capítulos. El primero es el de la recepción de los fondos que no se debieron recibir. Claro. Y el segundo es el de la formación de las pequeñas fortunas Claro. que luego se licúan. Claro. Sobre esto último, luego de esa discusión que tuvimos aquella vez, Iván Montoya publicó un artículo clarísimo mostrando que el segundo eje puede ser más simple de desarrollar que el primero. Ah, sí, claro. Es decir, si la política ha generado pequeñas fortunas clandestinas y éstas se han licuado, pues eso es un caso de lavado de activos independientemente del origen remoto. Pero no hay origen ilícito. No, es un caso de lavado de activos porque mantengo la fortuna clandestina y simulo su organización de la economía. No por Odebrecht. No, O sea, por mí mismo. Exacto, porque el excedente de la campaña... Me tiré el vuelto. Exacto. Pero tirarte el vuelto no Y es delito. cuando el vuelto es de varios millones, pero... tirarse el vuelto no es el delito. El delito está en luego simular una enorme estructura en la que el vuelto se representa como las utilidades de una finca en provincias que no produce nada. Y se filtra la economía de nuevo. No es por tirarse el vuelto, es por, a partir de ese fondo clandestino, generar un esquema de simulación. Si se tiraron el vuelto, no un esquema de simulación, lo que hicieron fue comprarse una casa. Claro, y eso es básicamente un gasto de consumo, de modo que ahí no estamos en el ejemplo. Entonces, la cuestión pasaría porque la fortuna se haya convertido en cosas que son... en un esquema de inversiones simulado. Simulado, así. Que no nunca lo gasto de consumo. O sea, el diario de los chocolates Govinda es más para la broma del anecdotario. Exactamente. Ese no es el caso. Claro, entonces cuando te vas por una cosa chiquita, tienes que estar muy seguro que sea muy sólida porque no lo puedes pescar por la cosa grande. Y lo que pasa es que también es cierto que en los esquemas de corrupción la gente se cuida muchísimo, pero comete un pequeño error. Y ese error puede ser suficiente. Exactamente. Y cae por ese pequeño error. Sí. O sea, el presidente García decir que no le ha pagado a Odebrecht, que Odebrecht no tiene nada que ver con su conferencia, que lo buscó un headhunter internacional y después resulta que sabía perfectamente que le había pagado a Odebrecht, pero perfectamente, le había mandado a Barata su número de cuenta, por favor me depositas acá, están todos los correos ahí. Pues, o sea, en realidad pues es ridículo, ¿no? Está clarísimo que además esa federación no pagaba oradores, le había ido 5 veces antes sin pago, sabía perfectamente que no le correspondía ningún pago, pues esa federación no paga, y además la asistencia es gratuita, entonces sabía que no le tocaba. Barata ha utilizado este incidente de la conferencia para disfrazar la entrega de un dinero. Sí. Ahora, ¿es poco dinero para los estándares de Alan García? Sí, es poco dinero, $70,000, ¿no? 100,000, ¿no? 100,000, porque dice que ha pagado sus impuestos, 30 por fuente extranjera. Bueno. ¿Ya? $70,000 para los estándares de Alan García es moco de pago, pero para los estándares del resto de los peruanos no. Y, hay que decirlo también, en el caso en este tipo de delitos de corrupción, no importa el monto. El peculado puede ser un sola. Ya, no es lo mismo. Es que es un poco lo que decimos. En realidad yo comparto contigo la idea de que luego, además de estas últimas revelaciones de los organizadores diciendo nosotros no encargamos ese pago, esto entra en la línea crítica de un caso sólido. Claro, lo que hay que resolver es el tamaño del caso respecto a la expectativa general de la discusión. Pero es que... sí, y voy contigo en punto a que esa asimetría es algo que usualmente hay que asumir. No siempre cogemos un caso por toda su representación social, sino por un detalle que es la evidencia que quedó perdida. Las cuestiones de Inostroza, por ejemplo, con los cuellos blancos probablemente no se van a probar nunca ahora, pero el cohecho que hay un caso de cohecho perfecto. ¿Ya para qué? ¿Para qué? ¿Ya para Así qué? es. Y normalmente la fiscalía toma esa decisión. Ya no voy a perseguirlo lo voy a perseguir por el cohecho de la frontera. Porque con eso lo meto preso y mi objetivo es que vaya a la cárcel. No necesariamente representarle a la historia del país los eventos en todas sus... Eso es importante, porque para nuestras expectativas hay que tener claro que los casos legales no son para escribir la historia. No. Son para producir resultados prácticos. Y son para obtener justicia. Sí. Algo de justicia, algo. O algo que se aproxime a ella. Algo que se parezca a la justicia. Bueno, nos vamos. Gracias, doctora Sabache. Encantado, Rosalía. ¿Ven qué importante es estudiar Derecho Penal, hijitos? Tienen que estudiar, pues, un poquito, ¿ya? Para que no hablen babas. Acá con la doctora Sabache, todas las semanas los vamos a invitar. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos. Sigan depositándonos platita. Esto no es lavado de activos. Esta es una iniciativa pastoral de sin fines de lucro, y nosotros vivimos de la divina providencia que son ustedes, y así que si entran por nuestra página web, dice PayPal, con cualquier tarjeta de crédito nos pueden hacer una donación. Cualquier donación es buena, 20 soles, 5 soles, lo que tengan, ¿eh? Todos recibimos acá, de buena gana. Muy bien, nos tenemos que despedir. Listo, chao. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.